La democracia representativa es cuando la ciudadanía, ¿no?, escoge a determinadas autoridades, ¿no?, para representarlos en los espacios políticos. Por ejemplo, las autoridades que tenemos a nivel regional, provincial, local, los representantes del Congreso, etc. Mientras que los otros mecanismos de democracia directa tienen que ver con los espacios que tiene la ciudadanía, ¿no?, los mecanismos que tiene para poder tomar decisiones ya sin la posibilidad de que otros puedan tomarlas por uno. El 2015 fue un año clave para los mecanismos de democracia directa, ¿no? Específicamente con el tema de revocatoria. Precisamente el cambio o los cambios más trascendentales tienen que ver con la prohibición de nuevas elecciones. Este es un cambio trascendental porque previo al 2015, ¿no?, todavía se permitía que se convoquen a nuevas elecciones, ¿no?, y la revocatoria era utilizada como un instrumento de revanchismo político, ¿no?, donde, por ejemplo, quienes perdían las elecciones municipales, por ejemplo, estaban detrás luego de revocar a las autoridades que habían ganado. La democracia directa es un sistema por el cual el pueblo ejerce control sobre sus autoridades directamente, sin intermediarios. Uno de esos mecanismos justamente es la revocatoria de autoridades. Para conversar acerca de este mecanismo y todos sus detalles nos encontramos con Manuel Ponte, investigador de la Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral de la OMPE. Manuel, bienvenido a Habla OMPE. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué existen los mecanismos de democracia directa? Los mecanismos de democracia directa, como el que mencionaste hace un momento de la revocatoria, están ligados un poco a la falta o la falla, ¿no?, en los espacios de democracia representativa, ¿no? Cuando hay ciertas falencias en estos sistemas, ¿no?, es importante también incluir ese tipo de mecanismos, ¿no?, porque de alguna u otra manera ayudan al fortalecimiento de la participación ciudadana, ¿no? Digamos, hay una participación directa de la ciudadanía, ¿no?, como hace un momento mencionaste, sin la intervención de algunos intermediarios, ¿no?, sobre la toma de decisiones políticas. Entonces, desde ese punto es un mecanismo importante, ¿no?, para la ciudadanía y que también busca abordar, ¿no?, esta desconexión que pueda haber entre los representantes, que pueden ser las autoridades, ¿no?, y las personas, la ciudadanía, ¿no?, quienes son los representados, ¿no?, y que finalmente ayuda, ¿no?, a promover estos, estos espacios, ayudan a promover algunas situaciones como la rendición de cuentas, ¿no?, la transparencia en los procesos y también la legitimidad propia, ¿no?, del sistema democrático en sí. Hablamos al inicio, también lo decías en tu alocución, sobre democracia directa, pero también hay democracia representativa. ¿Podemos hacer la diferenciación? Sí, por supuesto. Bueno, la democracia representativa no es cuando la ciudadanía, ¿no?, escoge a determinadas autoridades, ¿no?, para representarlos en los espacios políticos, ¿no? Por ejemplo, las autoridades que tenemos a nivel regional, provincial, local, ¿no?, los representantes del Congreso, etc., ¿no? Mientras que los otros mecanismos de democracia directa, ¿no?, tienen que ver con los espacios que tiene la ciudadanía, ¿no?, los mecanismos que tiene para poder tomar decisiones ya sin la posibilidad de que otros puedan tomarlas por uno, ¿no?, sino que puedan tomarlas de manera directa, como por ejemplo los casos de referéndum, ¿no?, los de revocatoria de mandato, etc. ¿Cuáles son los riesgos que implican los mecanismos de democracia directa? Digamos que podríamos mencionar como dos riesgos importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el tema de la inestabilidad política que pueden generar estos mecanismos, ¿no? El hecho de que sean utilizados como instrumentos, ¿no?, para para controlar el poder, también puede generar cierta inestabilidad, ¿no?, por responder a intereses más específicos, ¿no?, intereses particulares antes que intereses generales de la ciudadanía, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de la manipulación que pueden utilizar actores políticos que están involucrados en estos espacios, ¿no? Pese a esos riesgos, ¿tú consideras que son necesarios? Sí, totalmente, ¿no? Los espacios de democracia directa, ¿no?, contribuyen al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, porque ha ayudado al tema de rendición de cuentas, ¿no?, a transparentar a hacer transparencia con el tema de las gestiones, ¿no?, por ejemplo, y, ayuda también a corregir estas situaciones de desconfianza o de tensiones que pueden haber con las autoridades, ¿no?, como es el caso de los procesos o los mecanismos de democracia
directa como el de revocatoria, ¿no? Hablando de revocatoria, 2015 puede ser un año de un antes y un después, ¿no? Podemos hablar un poco de las motivaciones que habían antes del 2015 y cómo han cambiado de acuerdo a la normativa que ha ido avanzando también. Sí, digamos, como mencionaste, el 2015 fue un año clave, ¿no? Para los mecanismos de democracia directa, ¿no? Específicamente con el tema de revocatoria, ¿no? Por ejemplo, el 2015 se incluyen una serie de cambios, ¿no? En la normativa que se había implementado en 1994 y que luego tuvo algunos cambios en el 2004, en el 2009, pero el más importante fue en el 2015, ¿no? Precisamente el cambio o los cambios más trascendentales tienen que ver con la prohibición de nuevas elecciones, ¿no? Este es un cambio trascendental porque previo al 2015, ¿no? Todavía se permitía que se convoquen a nuevas elecciones, ¿no? Y este era un instrumento, y la revocatoria era utilizada como un instrumento para un instrumento de revanchismo político, ¿no? Donde, por ejemplo, quienes perdían las elecciones municipales, por ejemplo, estaban detrás luego de revocar a las autoridades que habían ganado, ¿no? Entonces, era una suerte de utilizar este mecanismo como una herramienta política más que como un mecanismo de control ciudadano responsable, ¿no? En este caso, de que ya no haya nuevas elecciones, ¿qué tanto ha desincentivado la convocatoria de nuevas revocatorias? Sí, de hecho, como decía, ha sido un cambio bastante notorio, ¿no? Sobre todo en las estadísticas de activaciones de mecanismos, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del periodo 2007-2010 o 2011-2014, en cada uno de estos procesos se activaron más de 300 revocatorias en cada uno, ¿no? Wow. Ahora, luego de la reforma, en los 3 procesos que han seguido, hasta ahora el del 2025, que ya tenemos distritos convocados, son 44 los distritos donde ha habido revocatoria, ¿no? Donde va a haber en todo caso, ¿no? Pero es una diferencia bastante notoria con lo que había antes, ¿no? 300 a 44. Sí, y justamente por eso podemos concluir que solamente este año tendremos 4. Sí, de hecho ahora solamente tenemos 4 distritos, ¿no? Que son los de Huamalí, ¿no? Que está en Junín, está Julcamarca en Huancavelica, está Boquerón en Ucayali y Guayana en Apurímac, ¿no? Que son solo los 4 distritos que ahora forman parte de este proceso, ¿no? El promotor es un actor clave en un proceso de revocatoria. ¿Cómo él puede establecer un control, un poder dentro de todo el proceso? Bueno, el promotor de revocatoria, para un poco ponernos en contexto, ¿no? Es quien adquiere, ¿no? el kit electoral, ¿no? Para hacer el proceso de recolección de firmas. Luego es el quien presenta finalmente la solicitud, ¿no? ante OMPE, ¿no? Para poder ya, luego de, digamos, validar la verificación de firmas que se hace con RENIEC, ¿no? y todo esto, ya recién llega a convocarse el proceso, ¿no? Pero es el actor político quien está detrás de todo el proceso de revocatoria, ¿no? Es, digamos, uno de los actores más importantes del mecanismo, ¿no? Y es importante también reconocer el perfil que tiene o que ha tenido, ¿no? a nivel histórico, ¿no? Con algunos datos que hay sobre los promotores, ¿no? Y por ejemplo, antes del 2015, como mencionábamos, el promotor de revocatoria era una persona ligada mucho a la política, ¿no? En algunos casos era alguien que había sido candidato, por ejemplo, en algún momento en la localidad donde estaba promoviendo la revocatoria, era alguien que había sido autoridad también del lugar donde estaba promoviendo la revocatoria, ¿no? Es decir, era un actor ligado bastante al espacio político, ¿no? Y esto le daba, digamos, cierto poder, ¿no? Para poder convocar, ¿no? a este proceso, hacer la recolección de firmas, ¿no? Había un aparato logístico, de recursos económicos también para poder hacer el despliegue de la recolección de firmas, ¿no? Que es un proceso bastante tedioso también. Entonces, es un actor fundamental dentro del proceso de revocatoria, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay menos cantidad de distritos que han sido convocados, ¿no? Pero esto no necesariamente tiene que estar ligado con el cambio del perfil del promotor, ¿no? Porque es cierto que también, aún sigue ligado a política, ¿no? No necesariamente es candidato, pero tiene una experiencia política importante, ¿no? Dentro del distrito que le da justamente ese reconocimiento y esas facilidades para poder también
recolectar las firmas, ¿no? Sino que el proceso, más de que se hayan convocado menos revocatorias, ¿no? Tiene que ver con algunos desincentivos, ¿no? Y este principal es el que ya no se convoquen en nuevas elecciones. Hablando de desincentivos, antes de 2015, este hito que hemos encontrado dentro de la revocatoria, ¿ha cambiado el perfil del promotor a hoy? Digamos que no, ¿no? Es una persona nuevamente que sigue ligado a la política, ¿no? Que no necesariamente ahora ya es candidato, ¿no? O es ex autoridad, pero sí está vinculado a la política en el distrito, ¿no? En algunos casos, digamos que se han analizado distritos a nivel cualitativo, ¿no? Son personas que, por ejemplo, pueden tener alguna cercanía con los ex candidatos, ¿no? Pueden ser familiares, ¿no? Que entonces de alguna u otra manera siguen ligados a la política, ¿no? Entonces, digamos que el perfil no tanto ha cambiado, sino más bien el desincentivo de la regulación de la reforma, ¿no? Las motivaciones, ¿no? Una de las funciones que tenemos en NOMPE es la investigación electoral también. Están trabajando dentro de la subgerencia un equipo integrado por él también acerca de la revocatoria, ¿no? Cuéntanos un poco los objetivos de esta investigación, algún caso que han analizado, o casos que han analizado dentro de este documento de trabajo número 55, ¿verdad? Sí, de hecho este es, como mencionabas, el documento de trabajo número 55, ¿no? Que un poco busca analizar los procesos de revocatoria a nivel distrital, ¿no? Hemos escogido justamente este proceso que estamos viviendo ahora en el 2025, ¿no? Que son las elecciones que se van a realizar ahora en junio, ¿no? Y el objetivo general un poco de la investigación es comparar esas dinámicas sociopolíticas que aún están presentes a partir de estudios de caso, ¿no? En 2 distritos que hemos seleccionado, ¿no? Que son, en este caso, Guamalí, que está en Junín, y Julcamarca, que está en Huancavelica. Entonces, hemos seleccionado esos 2 casos un poco para analizar esos factores sociales, políticos, económicos, ¿no? Que un poco motivan a la activación de los procesos de revocatoria, ¿no? Porque más allá de los actores políticos que pueden estar involucrados, como mencionábamos, el promotor, ¿no? o las propias autoridades, hay otros aspectos más estructurales, ¿no? En los distritos que también incentivan, ¿no? Los procesos de revocatoria, ¿no? El estado de la gestión municipal, ¿no? Los niveles de corrupción probablemente en los distritos, ¿no? Las situaciones de pobreza, ¿no? La realidad más social dentro de los distritos también ayuda a explicar por qué se activan estos mecanismos, ¿no? Entonces hemos escogido estos 2 casos un poco para compararlos, ¿no? y ver cómo es que finalmente se activan o por qué se han activado en estos distritos, ¿no? Sobre todo evaluando también la etapa post-reforma, ¿no? ¿Qué sucede en estos lugares donde se siguen activando? ¿Por qué se siguen activando? Entonces, la idea es comprender un poco estas dinámicas que existen, ¿no? Y va a ser muy importante saber los resultados de esta investigación. Estaremos muy atentos, además de todo el trabajo que hacemos aquí en NOMPE en temas de investigación electoral. Manuel, ha sido un gusto conversar contigo, de verdad. Estaremos atentos pues, a estos resultados y a ustedes agradecer que estén con nosotros siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.